Apoyo para el Campesino Indígena del Oriente Boliviano, APCOP, es una organización no gubernamental que tiene como fin mejorar las condiciones de vida de los indígenas de las tierras bajas de Bolivia. Con un personal de hasta 50 personas, además de la contraparte indígena, APCOP es una de las ONGs más grandes y más antiguas del país. Fue fundada en el año 80 por el antropólogo alemán Jürgen Richter, quien sigue dirigiéndola hasta la actualidad. Considerado una de las autoridades académicas más reconocidas sobre la temática de los pueblos indígenas de las tierras bajas bolivianas, Richter ha procurado a través de APCOP combinar la teoría científica con la práctica. Se calcula que son cerca de 250.000 los indígenas que habitan el oriente boliviano, divididos en aproximadamente 30 grupos étnicos, de los cuales la mayoría poblacional se concentra en el departamento de Santa Cruz. Desde el descubrimiento económico que el oriente boliviano ha vivido en las últimas décadas, la población indígena enfrenta un proceso de cambio acelerado que se caracteriza por dos importantes dinámicas. Por un lado, su creciente marginalización territorial frente a la explotación empresarial de los recursos naturales. Por otro, la sucesiva incorporación del mundo indígena a la vida política y legal del Estado Nacional, así como a la cultura moderna y globalizada. APCOP apoya a los indígenas a llegar a términos con este cambio mediante una labor continua que pretende hacer justicia a la complejidad que esta misión supone. 35 de diámetro. El trabajo de APCOP tiene muchas facetas. Gran parte se hace en el campo, donde operan los proyectos zonales ubicados en la Chiquitanía y en el Isosoc. Aquí, equipos permanentes de expertos forestales, agrónomos y sociólogos trabajan en coordinación con las contrapartes indígenas chiquitanas y guaraníes. Los proyectos en el campo se concentran sobre todo en dos aspectos. Uno, la capacitación y asistencia técnica en el manejo de los recursos naturales. En la región subtropical de Lomerío, los chiquitanos han implementado un proyecto de manejo forestal que se ha ganado fama por ser el primero en Sudamérica, administrado por los propios indígenas y por haber recibido el sello verde que garantiza al comprador la observación de normas de protección ecológica en el aprovechamiento. En el Isosoc, el manejo silvopastoril está adaptado a la aridez del Gran Chaco y a la escasez de los recursos maderables. El otro aspecto central consiste en fortalecer los derechos colectivos de los indígenas. Aquí el enfoque está dirigido a la consolidación de los derechos territoriales. La tierra comunitaria de origen de Monteverde es un territorio de aproximadamente 1 millón de hectáreas que se encuentra en el proceso de titulación y colonización desde hace varios años. APCOP ayuda a las organizaciones indígenas a hacerse valer frente a las instancias estatales, presionando a que sus derechos territoriales sean efectivamente puestos en práctica. En las oficinas centrales se lleva a cabo la dirección, administración y planificación de los proyectos. Se lleva el control de las cuentas, se mantiene relaciones permanentes con las financieras y se ha diseñado el plan de transferencia que prevé que los indígenas puedan administrar sus proyectos sin apoyo de APCOP en un determinado plazo de tiempo. Además, en la central se manejan las relaciones públicas de la organización. Operan aquí aquellos servicios de APCOP que están dirigidos a la sociedad nacional y a estudiosos de la temática indígena de las tierras bajas de Bolivia. La biblioteca atiende al público con el centro de documentación más completo que existe sobre la temática. Ayer ciertamente se empezó la inauguración, pero... El Departamento de Comunicación se dedica a la producción de noticias, documentales y programas de radio que son emitidos en canales nacionales para informar a la población nacional sobre los acontecimientos en el mundo indígena. Todo esto no se hizo de un día al otro. Más de 20 años han pasado desde que APCOP dio sus primeros pasos.
han habido varios elementos hasta que se ha concretizado la idea de formar una ONG, una fundación, para ver qué pueden hacer los antropólogos desde un punto de vista de su profesión en mejorar la situación de los pueblos indígenas. La primera era que yo vivía como estudiante un tiempo con un grupo, los Guarasugwe, que fueron exterminados en casi mi presencia. Y uno de los últimos sobrevivientes era una señora Japicua, se llamaba. Él me decía, sentado en su hamaca al lado del río Paraguay, quedaban unos 20, le íbamos toditos antes que nos morimos. Por supuesto, ese es como un choque cultural para un joven antropólogo, sabiendo que no podía llevar a nadie a ninguna parte. La idea era, veamos también en el oriente de Bolivia ese rostro multicultural que está escondido y que es una apuesta al futuro para una sociedad democrática. Cuando yo regresé con un grupo, y mi señora y también mi hija, que tenía entonces 2 años, Alisoso, y tenía la suerte de tener muchas entrevistas y muchas conversaciones no formales y formales con Bonifacio Barrientos, que llamado por su pueblo Sombra Grande. Y él un día me preguntó, ¿y qué hacen ustedes? Sabemos que ustedes anotan, se interesan en nuestra mitología, se interesan a saber cómo vivimos, cómo son nuestras relaciones afuera, y qué pasa con todo su saber que ustedes hacen. Entonces la pregunta no era fácil, ¿qué hacemos con todo esto? Escribimos libros muchas veces en lenguas que no son entendibles en nuestros países. ¿Y qué hacemos para mejorar la situación de la gente en el sitio? Y ahí vino la idea, junto con Bonifacio Barrientos, ver qué puede hacer un científico social encontrándose con otras personas interesadas para ayudarles en cosas concretas, hacer un puente entre la ciencia y trabajos concretos. En el año 1980, en enero, alquilamos una oficina en el centro y ahí instalamos nuestra primera oficina y éramos poca gente, éramos no más de unas 5 personas máximo. El primer momento fue en la calle Sebane. Compartíamos el local con la Cruz Roja Suiza, con quien iniciamos el trabajo en la zona de Alisoso. Y de ahí fue un par de años, creo más tarde, se construyó la Casa del Campesino, no la Casa del Campesino que ya existía, sino colindante con la Casa del Campesino, APCO decidió construir su sede. Viajábamos juntos a la ida, a la oficina allá en la Villa 1 de Mayo. Los caminos eran terribles y bueno, cuando llovía a veces nos plantábamos, teníamos que bajarnos, mojarnos los pies, meternos al barro. Don Jorge tenía un pequeño Jeep Suzuki, un pequeñito, que no funcionaban los limpiaparabrisas y yo era la persona en que limpiaba los parabrisas porque hizo una conexión así improvisada con un pedazo de pita y yo era la que limpiaba el vidrio, ¿no? Manualmente mientras él manejaba para poder llegar a la oficina. La Casa del Campesino ya había tenido ya lotes grandes. Cuando estaba la Casa del Campesino era así, monte vacío, monte, ¿no? Árboles grandes, ahí no entraba ninguna movilidad, ni la gente, ni camino había, ni agua había. Era la primera perforación de agua potable, era a pulso la bomba de agua, era a pulso sacar agua. En ese barrio no había agua, pero solamente la Casa del Campesino tenía agua. Cuando venía por primera vez en APCO, esa timidez me dominaba. No podía conversar con nadie. Un blanco que se me acerca, yo sentía como si se me pararan los cabellos, como miedo. No era miedo, porque el miedo es otra cosa. Entonces yo lo he experimentado, eso no sucede. Ahora, en los 20 años
que he estado aquí así, compartiendo, conversando con los compañeros, ya se me ha pasado esa timidez. Y veo que ya tengo capacidad por lo menos de levantar a expresar algunas cosas sin que me impida mi timidez. Cuando estábamos en la casa del campesino también, algunas veces teníamos algunos problemas y don Jorge a veces tiene algunas supersticiones. Entonces un ayoreo vino a decirle que quería poner un palo para ahuyentar los malos espíritus o las malas ondas que entraban a APCOP. Entonces él aceptó y el ayoreo puso en la esquina de la oficina afuera, ¿no? un palo que él dice que protege de todas las cosas malas, ¿no? Y tenía inscrito el palo los símbolos de los clanes ayoreos. Entonces no sé si es que desde en esa época al menos creo se ahuyentaron los males, se apaciguaron las cosas y estábamos en un ambiente muy tranquilo de trabajo.